Si escuchas campanas sonando en el bosque, corre. Esto es una terrible idea, dijo mi novia. Hice un gesto expansivo hacia el grupo de árboles cercanos. Comulgar con la naturaleza. Explorar. Desintoxicarnos de la tecnología. ¿Qué podría salir mal? Ella entrecerró los ojos, su mirada marrón se hizo más intensa. Si esto se supone que es una desintoxicación digital, ¿no deberíamos terminar esta reunión por Zoom? De ninguna manera, sacudí la cabeza. Quiero disfrutar el tiempo contigo mientras pueda. Una diferencia horaria de 3 horas puede no parecer mucho, pero cuando es tu primera relación a larga distancia, todo es más complicado de lo que esperas. Gabriela y yo habíamos crecido juntos, pero solo habíamos comenzado a salir en los últimos 6 meses. 6 meses eran suficientes para haber superado todas las relaciones de nuestros amigos, pero yo constantemente me preocupaba de que alguien la conociera, se diera cuenta de lo increíble que era y se la llevara. Ella medía casi 6 pies, tenía hermosos ojos marrones oscuros y cabello negro. Mientras tanto, yo era bajo y común. Nunca habíamos estado tan lejos, durante tanto tiempo. Créeme, no fue mi idea empacar y mudarme al otro lado del país. De hecho, no tuve nada que decir al respecto. En el momento en que papá me dijo que había recibido la oferta de trabajo en Maine, supe que las cosas cambiarían y no a mi favor. Tenía razón. Un momento estaba pasando el rato con Gabriela en la playa, sosteniendo su mano en la mía. Al siguiente, me encontraba, a la fuerza, trasladado solo a una fría y sombría casa rodeada de un enorme bosque. Bueno, técnicamente no estaba solo, porque papá también estaba aquí. Pero aún así, ser adolescente apesta. Y apesta aún más cuando tu papá decide que su versión de una crisis de la mediana edad es abrazar sus tendencias hippies latentes y dejarlo todo para vivir en el bosque. Pensé en mi mamá entonces y sentí un agudo dolor al extrañarla. Si ella estuviera viva, papá no habría querido mudarse. Habían pasado 2 años desde que ese imbécil borracho arruinó nuestras vidas y la suya. 2 años, pero sentía que ella había muerto apenas ayer. Pensaba que estaba bien y luego algo me recordaba a ella y la extrañaba de nuevo. Para distraerme de mis pensamientos, señalé un arbusto que parecía sospechoso. ¿Es ese un parche de hiedra venenosa? Gabriela puso los ojos en blanco. Podía notar que, a pesar de que nuestra llamada tenía un ligero retraso, haciendo que nuestro audio estuviera desincronizado con nuestros labios. No todo es hiedra venenosa. Oye, no todos son Girl Scouts. Eagle Scouts. Lo que tú seas, yo no era Henry David Thoreau. A diferencia de Gabriela, yo estaría feliz quedándome en casa con una bolsa de palomitas y una buena serie en Netflix por el resto de mi vida. Nunca entendí el atractivo de acampar o incluso de hacer senderismo. Sin plomería, hiedra venenosa, roble venenoso, mosquitos, moscas y osos. No, gracias. Y garrapatas. Fruncí el ceño. ¿Qué son garrapatas? Son insectos parásitos que se alimentan de sangre. Y pueden transmitirte la enfermedad de Lyme. Tomé la decisión inmediata de no volver a salir nunca más. Está bien, me voy. ¿Quieres quedarte despierta hasta tarde y ver Dorrecho juntas? Gabriela dijo algo, pero la llamada de Zoom se congeló momentáneamente, convirtiendo su rostro en un borrón pixelado. Intenté agitar mi teléfono como si eso pudiera ayudar. Cariño, estás cortando. No te oigo, estaba a punto de decir más cuando lo escuché. El sonido de campanas. Dejé de mover mi teléfono para escuchar, porque el sonido era extrañamente hipnótico. Comenzó como un delicado tintineo, el tipo de campanas que esperarías escuchar colgando sobre la puerta de la tienda de té de una anciana o algo así. Y luego el sonido cambió. Se volvió más profundo y más fuerte, tan fuerte que podía sentirlo vibrar a través de todo mi cuerpo. Y parecía como si ahora no pudiera moverme, no solo porque no quisiera. Mel, la voz de Gabriela me sacó de mi trance, a pesar de lo entrecortada y distorsionada que sonaba. Melody. Dejé caer mi teléfono al suelo cuando me tapé los oídos con las manos, ni siquiera recordaba haber hecho eso, pero ahora me agaché para recogerlo. Había una enorme grieta en la pantalla que dividía el rostro de Gabriela a la mitad, convirtiéndolo en algo extraño y desconocido. De repente, la llamada terminó. El pánico y el miedo me invadieron. De repente, tenía un miedo horrible y atroz. ¿Pero por qué? El sonido de las campanas había cambiado de nuevo.
Ya no sonaban como una dulce música sobrenatural, sino como el grito de un animal en dolor. Esperé a que el tintineo terminara, pero en su lugar se hizo más fuerte hasta convertirse en un rugido bestial. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies, haciéndome tambalear. Era como si la tierra misma estuviera gritando. Me alejé tambaleándome del sonido de las campanas, corriendo sin saber a dónde iba. Todo lo que sabía era que necesitaba escapar. Pasé por incontables árboles que todos me parecían iguales. Salté sobre troncos caídos y me agaché bajo ramas bajas. En un momento, tropecé y caí de manos y rodillas, pero me levanté de inmediato sin hacer una pausa. Corrí hasta que me dio un tirón en el costado y apenas podía respirar. Finalmente, mi cuerpo me obligó a detenerme. Miré a mi alrededor mientras jadeaba por aire. Mierda. Nada de esto me resultaba familiar. Y había algo diferente en mis alrededores, una sutil diferencia que no podía identificar, como tratar de descifrar una de esas ilusiones ópticas en las que puedes ver tanto un jarrón como dos rostros al mismo tiempo. Los árboles estaban mal, pero no sabía por qué. Saqué mi teléfono. Tenía un 42% de batería, pero no había señal. Por supuesto. ¿Qué tan mala podía ser mi suerte? Abrí un mensaje de texto y me preparé para enviarlo al 911. Leí en alguna parte que podrías enviarles un mensaje y se entregaría cuando hubiera señal de nuevo. Mis dedos estaban a punto de presionar el botón de enviar cuando me detuve. ¿Qué demonios había pasado justo ahora? Lo que había pasado fue que algún idiota en el bosque, pensando que estaba solo, decidió poner un extraño video de YouTube a todo volumen. Estúpidamente, me asusté. Intenté articular para mí misma porque el sonido se había vuelto tan aterrador, pero no podía. Me sentía cada vez más como una idiota. Recordé el temblor del suelo bajo mis pies. Tenía que haber sido un terremoto, ¿verdad? Estaba acostumbrada a ellos, creciendo en California. Pero la costa este no tiene terremotos. Tal vez un hundimiento. Miré a mi alrededor. Pero los árboles seguían pareciéndome iguales, sin importar cuán diferentes sintiera que eran. Había algo sobre el musgo en los árboles, ¿verdad? ¿Apuntaba hacia el norte? Y se suponía que debía seguir un arroyo en dirección hacia arriba o hacia abajo de donde fluía. No era una experta en la naturaleza. No podía andar vagando por ahí. Tenía que quedarme quieta. Mi rostro se ardía de vergüenza al imaginar la expresión de mi papá cuando se enterara de esto. Mis padres siempre habían estado tan orgullosos de mi capacidad para ser autosuficiente, de ser práctica y calmada. Miré mi teléfono, preparándome para sellar mi vergüenza enviando ese mensaje al 911, pero la pantalla se había vuelto completamente negra. 6 palabras brillaban en rojo escarlata, centradas en toda esa oscuridad de tal manera que saltaban a la vista. Ellos cazan de noche. Sigue corriendo. No puedo, susurré. Todo ese miedo que había parecido estúpido e irracional hace un momento regresó. Mi estómago se revolvió incómodamente y tuve que sentarme o caerme porque mis rodillas ya no podían sostenerme. Elegí sentarme, sosteniendo el teléfono en mis manos y sin poder apartar la vista de él, como si esperara que las palabras cambiaran ante mis ojos. Y me desmayé. Cuando desperté, hacía frío y estaba oscuro. Por un breve segundo pensé que estaba a salvo en casa y solo tenía frío porque había pateado mi manta fuera de la cama. Esa paz no duró. Recordé que estaba sola y perdida en un bosque escalofriante. Genial. Sabía que no debía moverme en la oscuridad. Era probable que me perdiera aún más en lugar de menos. Pero tampoco podía quedarme quieta. Es difícil de explicar, a menos que lo hayas experimentado tú mismo. ¿Alguna vez has sentido la oscuridad presionando sobre tu piel como una presencia física? ¿Sentiste una picazón entre los omóplatos por el peso de innumerables ojos mirándote? Tan ilógico como era, tenía que moverme. Quedarse quieta en la oscuridad era rendirse y morir o volverse loca. Ahora comprendía la leyenda de Prometeo. ¿Por qué había tenido compasión de los humanos y arriesgó todo para robarnos el fuego? No era solo comida lo que el fuego nos daba, sino luz. Luz para ahuyentar las sombras, para mostrarte lo que realmente estaba allí. No tenía fuego, pero sí tenía la función de linterna en mi teléfono. Funcionaba, aunque la luz era débil y apenas visible, y aunque mi pantalla seguía completamente negra. ¿Era posible que hubiera alucinado esas palabras? Seguí avanzando, incapaz de ver más allá de las de mi linterna.
No sé cuánto tiempo estuve tambaleándome por la oscuridad, solo que en algún momento me di cuenta de que la oscuridad se había aclarado un poco. Y luego vi que había menos árboles a mi alrededor y que ya no necesitaba mi linterna. La apagué, mirando al cielo. 3 lunas colgaban allí, llenas y plateadas. Parpadeé, me froté los ojos, sacudí la cabeza. Pero seguían allí las 3 lunas. Y cuanto más las miraba, más parecían los ojos vacíos de alguna criatura gigante muerta, mirándome. Tengo una lesión en la cabeza, pensé. Quizás por eso me desmayé tanto tiempo también. ¿Era tener daño cerebral mejor o peor que un colapso psicótico? No lo sabía. Comencé a salir de la cobertura de los árboles, a cruzar lo que estaba bastante segura era un claro, pero el sonido de las campanas sonó de nuevo. Un instinto interno, uno que había permanecido dormido mientras el sueño de la civilización me envolvía en su capullo, me decía que no me moviera. Así que me mantuve quieta y miré el claro, partes del cual estaban iluminadas por haces de esa extraña luz plateada de luna. Una puerta se abrió en medio del claro. Por un momento confundido, pensé que tal vez había una casa allí, que esa puerta blanca hecha de huesos relucientes estaba conectada a algo más grande. Y entonces comenzaron a salir de esa puerta, saliendo de la oscuridad. Su piel brillaba en la penumbra, blanca y pálida como un cadáver. Algunos se acercaban a 2 piernas, otros a 3, 5 u 8. No podía distinguir sus rostros en la oscuridad y por eso estaba agradecida. Lo poco que podía ver era lo suficientemente horrible. Al principio, pensé de nuevo que había una casa en el claro y que había luces navideñas colgadas a su alrededor. Pero no, eran sus ojos. Nada humano tenía ojos así. Sus ojos brillaban en rojo, verde, amarillo. Podía ver grupos de ellos agrupados, como los ojos de una araña gigante. Cuando bajé la mirada hacia las sombras que proyectaban, vi que algunas de sus mandíbulas inferiores se retorcían, como las mandíbulas de una mantis religiosa. Otros tenían extraños apéndices similares a extremidades en sus rostros que proyectaban sombras en el suelo que se movían y se retorcían. Sabía que debía moverme, pero no quería llamar la atención de esas cosas. Cuando las miraba, con sus rostros envueltos en la oscuridad pero brillando con malevolencia, no pensaba en extraterrestres. Pensaba en monstruos, y eso se sentía correcto. Eran las pesadillas de las pesadillas. Así que me quedé quieta e intenté averiguar cómo retroceder en silencio, cuando probablemente había innumerables ramitas escondidas detrás de mí, listas para ser quebradas ruidosamente por una mano o pie descuidados. Los monstruos comenzaron a cruzar el claro, y me di cuenta con otro nuevo sobresalto de terror que se movían en mi dirección. No podía quedarme quieta. Miré a mi alrededor, impotente, preguntándome si podría esconderme en algún lugar cercano. No sé qué habría hecho, si correr o esconderme, porque justo en ese momento todos se detuvieron al unísono y el primer monstruo, el que estaba delante de todos los demás, habló. Sal, donde sea que te escondas, dijo. Esperaba que sus voces coincidieran con el horror de su apariencia. Esperaba una voz dura y gutural, o tal vez un chirrido alienígena, como el de los insectos en los que algunos de ellos se parecían. Pero, en cambio, su voz resonó como el dulce sonido de unas campanas de viento. No te haremos daño, a menos que nos obligues a buscarte. Parecía imposible que ellos, supieran que estaba allí, pero, ¿y si podían ver en la oscuridad? ¿O qué tal si tenían un increíble sentido del olfato? Tomé respiraciones rápidas y superficiales, respirando cuidadosamente por la boca para minimizar el sonido de mi aliento. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía un impulso casi irresistible de ponerme de pie. Era como esa sensación que a veces se tiene cuando estás en el borde de un acantilado o un puente y piensas en saltar. Quería que esto terminara. El terror que sentía esperando a que me encontraran era mayor que el terror que sentía por lo que podrían hacerme. Y, por poco sentido que tuviera, una parte de mí confiaba en sus palabras que no me harían daño a menos que yo les obligara a hacerlo. Por alguna razón que no podía explicar, miré mi teléfono. Había palabras de nuevo, brillando en la oscuridad: mantente quieta. Me mantuve quieta. Y eventualmente, algo más se movió. Alguien más. Él, ella o ellos, no podía decir, se levantaron de unos arbustos que no estaban a más de 20 o 30 pies de donde me escondía. Se tambalearon hacia las criaturas en el claro y vislumbré brevemente la expresión en su rostro, porque supe que era un hombre. Terror agonizante.
Si hubiera sabido lo que iban a hacerle, habría corrido. Incluso si me hubieran oído, tal vez estarían tan ocupados con el que no se habrían molestado en perseguirme. Siempre hay otras noches para cazar. Pero no sabía, no podía haber sabido lo que le harían, así que me quedé y miré. Llegó a la primera cosa en el claro, la que estaba delante de las otras y que había hablado. Se arrodilló y tembló, sin decir nada. La criatura extendió su mano. No podía ver exactamente lo que le estaban haciendo, pero él comenzó a gritar. Gritos agudos y penetrantes. Si no hubiera visto su rostro y sabido que era un hombre, habría pensado que era una chica gritando. Me acurruqué con los brazos rodeando mis rodillas, formando la bola más pequeña que podía. Cerré la mandíbula contra el grito que estaba saliendo de mi pecho. Mi corazón latía como si fuera a estallar de mí y correr, humeante, en la noche, una gruesa lluvia de sangre, negra a la luz de la luna, salpicó el claro. La figura tambaleó y cayó hacia atrás. Tuve tiempo de notar que se veía extrañamente desbalanceado, como si estuviera torcido. Luego, las criaturas se acercaron a él, bloqueándolo de mi vista. Pero aún así, él gritaba y gritaba. No sé cuánto tiempo estuvo gritando, solo sé que al final su voz se había vuelto un ladrido ronco. Y bajo el sonido de eso, había ruidos de succión provenientes del claro, de las cosas que lo rodeaban. Por favor, vete, pensé, recé. Por favor, aléjate. Permanecí acurrucada en una bola, todo mi cuerpo adolorido y cansado por la posición. Tenía tanto frío, un frío como nunca antes había sentido. Pero no me moví. No podía. Me quedé así, mis ojos esforzándose por distinguir formas perversas y retorcidas en la oscuridad, hasta que finalmente escuché un sonido húmedo de desgarro y los gritos se detuvieron. Oí risas como campanas de plata, campanas de iglesia, resonando a través del claro. Luego, nada. Finalmente, el amanecer extendió sus dedos por el cielo y vi que el claro estaba vacío. Bueno, casi vacío. No había oído ni visto cómo se fueron, y de alguna manera eso era aún más aterrador. Intenté mirar a mi alrededor y levantarme al mismo tiempo, caí, mis músculos rígidos se negaban a cooperar. No había nada, nadie, detrás de mí. Di vueltas en un círculo, tratando de estirar mis músculos. Después de un rato, me moví hacia el claro. No quería ver y quería ver al mismo tiempo. Había una pequeña parte de mí que aún no podía creer lo que había sucedido. Seguramente, decía esa parte de mí, seguramente no podía haber sido tan horrible como pensabas. Cuando lo vi, al principio no sabía qué estaba mirando. Porque no era humano. Era un montón de carne decorado con órganos brillantes. Cuerdas de intestino se derramaban de ese montón de carne y vi que empapaban la hierba de un profundo color rojo. La sangre aún estaba húmeda y fresca, y el olor metálico se pegaba a mí. Seguí tratando de darle sentido a eso. Pero no había nada que pudiera entender, nada que se pareciera a un cuerpo humano o incluso a extremidades o manos o pies. Esas cosas lo habían reducido a una ruina roja. Vomité justo al lado de él, incapaz de detenerme. El pensamiento de que estaba profanando lo que quedaba de él solo me hizo vomitar aún más. No fue hasta que vomité todo lo que tenía en el estómago que pude levantarme. Caminé, con calma. Podía ver ese montón de carne cada vez que cerraba los ojos, pero seguía adelante. Mi garganta ardía, tanto por haber vomitado como por la sed. El miedo me había hecho olvidar lo sedienta y hambrienta que estaba, pero ahora había vuelto. A donde mirara, los árboles se veían todos iguales. Y no podía escuchar el sonido del agua corriendo en ninguna parte. De repente, supe con una certeza profunda que iba a morir. Si las cosas de anoche no me atrapaban, moriría de deshidratación. Solo tenía 16 años, demasiado joven para morir, pero iba a hacerlo. Pensé en mi papá y me dije a mí misma que no debía llorar, que eso solo empeoraría mi deshidratación, pero aún así lloré. No podía detenerme. Me hundí contra el árbol más cercano y sollocé tan fuerte que saboreé sangre en mi garganta. Mi teléfono vibró en mi mano. Miré instintivamente la pantalla y, incluso entre las lágrimas, vi las palabras. Transmisión a la derecha. Sigue adelante. Intenté escribir algo en respuesta, pero no había teclado bajo mis dedos, nada que pudiera presionar. Manteniendo el botón de encendido apretado, me maldije por no haber pensado en eso antes, pero tampoco funcionó. La frustración aumentaba y pensé, muy en serio, en lanzar el teléfono al bosque.
En lugar de eso, llevé el teléfono cerca de mi cara, como si estuviera hablando con alguien. ¿Quién eres? ¿Qué demonios está pasando? Miré de nuevo mi teléfono y vi que las palabras habían cambiado. Supongo que debería haber tenido miedo o preocuparme, pero estaba tan exhausta que no sentía nada en absoluto. Cuando la realidad se delgada, las puertas se abren. ¿Cómo salgo de aquí? Las palabras no cambiaron, así que lo intenté de nuevo. ¿Qué eran esas cosas? Ellos cazan. Sí, ya lo había entendido. Respiré entrecortadamente, una y otra vez. ¿Cómo me alejo de ellos? El sonido de campanas te advertirá. Está bien, está bien. Me reí, y aunque estaba agotada, podía escuchar el borde de la histeria en mi risa. Sonaba como la risa de alguien desquiciado, así que me detuve. ¿Cómo salgo de aquí? Cuando la realidad se delgada, las puertas se abren. Entonces, lancé mi teléfono. Rebotó contra un árbol y salió disparado hacia el bosque. Luego, escuché el sonido de mi teléfono sonando y corrí hacia él, cayendo de manos y rodillas, revolviendo desesperadamente entre las hojas hasta que mi mano tocó metal frío. La esperanza ardía dentro de mi pecho, como brasas brillantes. Hola. Hola. Prácticamente grité las palabras y mi garganta me recordó una vez más cuánto dolía. Hubo una fuerte explosión de estática y lo mantuve alejado de mí, haciendo una mueca. Melody. Era una voz de mujer, una que conocía bien. Casi dejo caer mi teléfono. Mamá. Susurré. No podía ser ella, estaba muerta. Estaba muerta. Melody, tienes que... Una explosión de estática. Encuentra la puerta. Por favor, ayúdame, mamá. Estaba llorando de nuevo, tan fuerte que casi no podía hablar. Necesito ayuda. Puerta. La llamada se cortó, miré el teléfono, esperando. Pero no había nada más. Ninguna palabra, ninguna llamada. ¿Había sido realmente mi mamá? Sonaba como ella, pero estaba muerta. Había muerto hace 2 años, hecha carne molida por el accidente de coche. Me levanté, con el teléfono apretado en mi mano izquierda tan fuerte que mis dedos estaban adormecidos. Luego comencé a caminar, a la derecha, hacia donde supuestamente estaba el arroyo. ¿Qué más podía hacer? Tengo tanto miedo. Creo que estoy a salvo por ahora. Creo que tengo hasta que el sol se ponga de nuevo. Cazaban de noche, después de todo. Pero, ¿qué hago entonces? ¿Cuánto tiempo puedo correr o esconderme? No sé si verás esto. No sé si algo de esto está llegando. Pero si lo haces, por favor, envía ayuda. Mi nombre es Melody y estoy atrapada en el gran bosque del norte, en Maine. Sé que mi papá estará buscándome. Por favor, háganle saber que estoy bien, al menos por ahora. Y lo que sea que hagas, si escuchas campanas sonando en el bosque, corre. Algo ha estado utilizando el cuerpo de mi hijo muerto. Mi hijo, Robbie, había estado pasando por un mal momento. Su novia lo había dejado y su gato de 15 años acaba de morir. Amaba a ese gato como si fuera su propio hijo. Dormía junto a él cada noche, acurrucado en sus brazos como un oso de peluche. Sabía que también estaba usando opiáceos y, por más que intentáramos ayudarlo, simplemente no podía dejarlo. Pero un par de semanas atrás, las cosas comenzaron a mejorar. Robbie se veía mucho más feliz. Parecía haber recuperado la esperanza. Lo vi sonriendo y riendo, y pensé que había superado la etapa difícil. Ahora veo las cosas con claridad, nos dijo a su madre y a mí una mañana durante el desayuno. Sonreí. Eso es bueno. El sufrimiento te hace un hombre más fuerte, le dije. Ningún gran hombre ha vivido sin un gran sufrimiento que primero lo endureciera. Él asintió. Me fui a la cama temprano, confiado en que las cosas estaban mejorando. Estaba durmiendo esa noche cuando escuché el disparo. No, escuché a mi esposa gritar con una voz agonizada, la voz de una madre que pierde a su hijo, su único hijo. El sonido parecía continuar indefinidamente, y creo que aún lo escucho a veces cuando cierro los ojos, tal vez nunca se detuvo realmente. Gritaba como una mujer en llamas. Corrí hacia el ruido, sintiendo mis pies tan pesados como bloques de cemento. Alexis, grité en el oscuro pasillo. Mi corazón se sentía como un frío trozo de hielo en mi pecho.
Corría ciegas por las sombras, derribando un jarrón de una mesa al pasar. Explotó en el suelo con un sonido similar al de huesos rompiéndose. ¿Qué pasa? Mi voz sonaba como la de otra persona. Todo parecía lento y onírico. No estaba seguro de si esto realmente me estaba sucediendo. Me sentía completamente disociado de todo, un estado que continuaría durante días. La única respuesta a mis llamados era más sollozos histéricos y gritos incoherentes. Entré de un salto por la puerta del dormitorio de Robbie y vi una escena de pesadilla. Una escopeta estaba esparcida a sus pies, tirada sobre el suelo de madera como un juguete desechado. Robbie estaba sentado en una silla reclinable, y su cara casi había desaparecido por completo. Vi profundamente dentro de su cráneo y la materia cerebral. Se había volado todo desde la parte superior de su boca hasta su nariz, su ojo derecho y su mejilla derecha. Su frente se había implosionado como una calabaza aplastada. El ojo izquierdo miraba hacia adelante, sin ver, abierto de par en par y tan vacío como el de una estatua. Sentí una fuerte constricción en mi pecho. Me agarré de él, cayendo al suelo. Recuerdo la oscuridad entrelazada con luces intermitentes y voces de 1000 millas de distancia atravesando el vacío. Extendí la mano, tratando de escapar, pero la oscuridad parecía eterna. Me desperté en el hospital rodeado por los sonidos de máquinas que pitaban y pasos suaves. Abrí los ojos y me encontré en una cama de hospital. Unos minutos después, entró un doctor y me dijo que había sufrido un infarto leve y que, sin duda, tendría algún daño cardíaco permanente. Sin embargo, mi esposa, aunque físicamente ilesa, estaba en una situación aún peor. Recuerdo que unos días después caminé hacia la unidad de psiquiatría. Mi corazón aún se sentía tenso y constricto, como si la jaula de huesos que lo rodeaba se hubiera cerrado con sus costillas parecidas a dedos. La enfermera era una mujer grande vestida con scraps verdes desgastados y tenía una cara como de comadreja cansada. Sus ojos marrones me miraban desde rasgos faciales caídos. Sus múltiples dobles mentones se movían y bailaban mientras me guiaba a través de los pasillos de la locura. Pasé junto a un hombre esquizofrénico en sus veintitantos. Hablaba consigo mismo, caminando en círculos. Me recordó a personas que había visto en Mal viaje de ácido, excepto que su viaje nunca terminaba. Vi los pájaros verdes en las montañas, los ojos sin vista también son verdes, ¿por qué siempre beben del arroyo envenenado? Un dios lunático con ojos sin vista, veo, pasé de largo, extremadamente interesado. Quería preguntarle más al joven, pero la enfermera seguía apresurándome, y luego recordé las sombrías circunstancias por las que realmente estaba allí. Mi esposa estaba en la habitación al final del pasillo. Era espartana. Solo había un escritorio, una cómoda y una cama, todo clavado al suelo. Acostada en la cama, vi a mi esposa. Sus brazos estaban extendidos hacia el techo como un niño pidiendo que lo recogieran. No se movía ni hablaba. Parecía una inquietante estatua viviente, tumbada allí con los ojos abiertos. Su respiración era lenta y regular. Ella está en un estado catatónico, dijo alguien detrás de mí. Me volví y vi a un doctor con una bata blanca entrar en la habitación. Tenía unos ojos azules llamativos, del color de un glaciar ártico, y profundas arrugas alrededor de su boca aristocrática. Su nariz, afilada como la de un halcón, le daba a su rostro un carácter serio y reflexivo. Se acercó a Alexis. Su piel, que antes era dorada, lucía pálida y sin vida. Sus ojos se habían hundido en su cara como el último poco de agua en el fondo de un pozo profundo. Ella tiene lo que llamamos flexibilidad serosa, punto. Tomó su muñeca izquierda y, como si moviera la articulación de un maniquí, empujó su brazo hacia abajo hasta que quedó a un ángulo de 45 grados con el colchón en lugar de a 90 grados. Su brazo colgaba allí, inmóvil. Era inquietante ver a mi esposa convertida en una muñeca, su mente aparentemente hecha trizas. ¿Cuánto tiempo?, dije con una voz ronca y ahogada. Me sentía agotado por mi estancia en el hospital y el trauma de los últimos días. ¿Cuánto tiempo estará así, doctor? Él desvió la mirada. Lo siento, pero es imposible decirlo, dijo. Estamos haciendo todo lo que podemos, sin embargo. Le estamos dando terapia de electroshock. ¿Electroshock?, pregunté, horrorizado. Él asintió con seriedad. Esto suele ser un signo de esquizofrenia. ¿Ella tiene antecedentes de problemas mentales? Me encogí de hombros. No que yo sepa, respondí.
Los incidentes traumáticos a veces pueden desencadenarlo en personas que son genéticamente predispuestas, dijo en un tono impasible. Es posible que haya tenido síntomas antes y simplemente los ocultara. ¿Nunca notaste comportamientos extraños como paranoia, habla desordenada o alucinaciones? Bueno, dije, recordando el incidente del mes pasado. Sí, dijo algo sobre ver un fantasma en la habitación de Robbie. Un fantasma, dijo el doctor, con la boca ligeramente abierta. Rápidamente recuperó su porte regio, esbozando una leve sonrisa. Eso podría ser, sin duda, un signo de alucinaciones. Ella vio físicamente al fantasma de pie allí, le habló o tuvo algún contacto con él. Recordé aquella extraña noche. Pensar en Robbie nuevamente me devolvió una sensación enferma y vacía al corazón. Vi a alguien espiando por la ventana, susurró Alexis con una voz temblorosa, sus ojos oscuros abiertos de par en par y llenos de miedo. Me levanté de la silla, sacando mi teléfono y manteniendo el 911 en la pantalla, para poder presionar enviar y comenzar la llamada inmediatamente si era necesario. Corrí hacia el dormitorio principal, sacando ropa de mi cómoda para revelar el rifle escondido debajo. Era un arma hermosa, un Springfield 2020 Redline. Siempre lo mantenía cargado en caso de un intruso. Sacándolo, desconecté el seguro y, con la pantalla de mi teléfono aún encendida en el bolsillo, corrí hacia la habitación de Robbie. La habitación de Robbie estaba en el tercer piso, pero nunca dudé de Alexis. Era brutalmente honesta, casi hasta el punto de la absurdidad. Ni siquiera usaba su tiempo de enfermedad en el trabajo a menos que realmente estuviera enferma, porque se sentía mal por mentirle a su gerente. Así que cuando decía algo, yo lo creía al instante. Mi mente corría a 1000 por hora. Me preguntaba si alguien había puesto una escalera contra el lado de la casa y estaba tratando de entrar. Era lo único que tenía sentido, después de todo, a menos que Jesús hubiera decidido descender de las nubes y volar un rato. Miré en la habitación vacía de Robbie. Por un momento, pensé ver algo esquelético asomándose por el borde del alféizar. Parecía tener ojos como los de un zarigüeya atrapada en las luces de un coche, brillando con un extraño blanco cataratado. Creí ver un atisbo de serpientes retorcidas girando perezosamente en la brisa, con los ojos abiertos y las bocas apretadas como si expresaran desaprobación. Parpadeé y encontré la ventana vacía. Me acerqué y miré hacia abajo, sin ver nada. Volví y le dije a Alexis que no había nada allí. Su cuerpo ágil se sentía ligero y libre mientras la envolvía con mis brazos y la abrazaba. Ella comenzó a llorar, su pecho tembloroso presionado contra el mío. Después de regresar a casa de visitar a Alexis en la unidad psiquiátrica, me encontré solo en la amplia casa. Se sentía inquietante. Mis pasos parecían resonar demasiado fuerte en mis oídos. Decidí investigar la habitación de Robbie. En el silencio, siempre podía oír mi propio corazón dañado, cada latido como un grano de arena en un reloj de arena fluyendo hacia la muerte. Pero tal vez eso era algo bueno. Quizás volvería a ver a mi madre y a mi padre, a mis abuelos, a mi viejo perro, a mi hijo y a todos los demás que había perdido. Recordé una historia que mi amiga Angela me había contado después de convertirse al budismo. Había perdido a su hija en un accidente de tráfico con un conductor borracho unos años antes. Había empezado a perder la cabeza en olas crecientes de depresión, ansiedad e ideación suicida. Sin embargo, unos meses después, cuando hablé con ella, encontré sus ojos brillantes y su mente recuperada. Tenía la mirada de una verdadera fanática, pero también emanaba una paz que rara vez había visto. Me contó una historia que nunca olvidaría. Buda tuvo un caso similar en las antiguas escrituras. Una mujer se había vuelto loca de dolor por la pérdida de su único hijo. Caminaba por el pueblo, su mente destrozada, gritando por su niño. Entonces, Buda estaba en la zona. La mujer se acercó a él, llorando, pidiéndole que le devolviera a su hijo. Buda le dijo que lo traería de vuelta, pero que necesitaba que ella encontrara un ingrediente para el ritual primero. Tenía que encontrar un grano de arroz de una casa que nunca había perdido a un ser querido. Ella vagó por la zona, preguntando a cada persona que podía encontrar si nunca había perdido a un ser querido. Pero todos le dijeron, no, perdí a una madre, un padre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija. La mujer volvió con Buda y le dijo que no podía encontrar una sola casa donde la muerte y la pérdida no hubieran ocurrido. Comenzó a darse cuenta de que la muerte y el sufrimiento eran universales para todos los seres en cada momento y su mente comenzó a aclararse. Así es, dijo Buda,
así es. El dolor, el sufrimiento, el lamento y el estrés provienen de quien es querido, de aquellos a quienes amamos. Pero la verdadera felicidad proviene de no aferrarse, de no desear, de no apegarse a las cosas. Tomando una respiración profunda, empujé la puerta recién pintada de blanco de la habitación de Robbie. El lugar ahora lucía espartano. La sangre y la carnicería habían manchado muchas de sus pertenencias. Llamé a una empresa de limpieza profesional para que las deshiciera. Los pisos de madera también habían sido despojados y reemplazados en las peores áreas donde enormes charcos de sangre se habían filtrado por las grietas. Las lágrimas acudieron a mis ojos. Inhalé durante un largo momento, parpadeando rápidamente para intentar despejarlos. Vi sus cuadernos en una estantería en la esquina. Me acerqué, revisándolos hasta que encontré un delgado volumen negro titulado Diario. Al pasar a la primera página, vi un dibujo de Robbie durmiendo mientras algo horrible, con piel derretida y ojos brillantes, yacía junto a él. Sin embargo, esta abominación no estaba durmiendo. Miraba fijamente a Robbie con ojos emocionados, sin párpados, y sonreía. Al lado, vi unos versos garabateados con la caligrafía espinosa y de letra cursiva de Robbie. Era un poema antiguo escrito por uno de sus poetas favoritos, Jim Jones. Había escuchado a Robbie recitarlo de memoria hace un tiempo y me había puesto los pelos de punta. En la parte superior de la página estaba el título en grandes letras cortantes: El ángel de la muerte duerme a mi lado. Por la noche, su cabello negro y sus ojos oscuros me miran como fotografías que tengo colgadas en la pared. Ella es un cráneo, sonriendo constantemente hacia mí. Ella sonríe y sus ojos destellan cada vez que me mira. Estoy enamorado de ella. Quiero ir a donde ella va. A donde las mujeres normales nunca pueden ir. El lugar donde todos nos encontramos al final. El campo de cosecha, la tierra húmeda y fría. Hay cansancio en esta tierra. Y todo en mí lo siente. Desde la forma en que echo azúcar en mi café. Cada mañana, hasta el tiempo que toma. Cerrar los ojos y no recordar nada. Sin embargo, todo es nada comparado con esa sonrisa que tienes. Quiero ir y descubrir de dónde proviene. Muéstrame. Me senté en el sofá de la sala, mirando el cenicero vacío sobre la mesa. Un doctor con una cara como una uva arrugada me había dicho que necesitaba dejar de fumar. Sus ojos antiguos parecían trozos de zafiro plano mientras reiteraba una y otra vez lo afortunado que era de que mi ataque al corazón hubiera sido leve y no necesitara cirugía. En su lugar, me habían dado aspirina, nitroglicerina, morfina y anticoagulantes. Aunque el daño a mi corazón era permanente, era bastante menor, pero él afirmaba que si seguía fumando un par de paquetes al día y no hacía ejercicio, lo más probable es que la próxima vez fuera grave o incluso fatal. Suspiré, tomando nerviosamente un chicle de nicotina y masticándolo mientras el diario de Robbie yacía en la mesa de café frente a mí. Su cubierta lucía brillante y peligrosa, como la piel negra de algún ciempiés venenoso. Armándome de valor, lo abrí y seguí leyendo. Ella viene en diferentes formas, había escrito, y eso fue casi lo último que escribió en todo el diario. Todas las páginas sin líneas tenían dibujos después de eso. Era un artista muy talentoso, y a menudo lo había alentado a seguir dibujando y pintando. El primer dibujo mostraba una furgoneta. Sus faros parecían ojos estrellados, cubiertos de cataratas. En su interior, dientes colgaban del techo, goteando saliva. Más colmillos afilados sobresalían del suelo. Una pareja y un niño pequeño estaban acurrucados en el asiento trasero, sus bocas abiertas en gritos silenciosos mientras la parte trasera de la furgoneta comenzaba a aplastar y cerrarse sobre la familia. Pasé a la siguiente página. Mostraba una abominación flotando sobre el suelo, su sombra extendiéndose como dedos que empujan detrás de ella. Su cabeza estaba torcida hacia atrás, así que no podía ver su rostro. Tenía alas gigantes, reptilianas, extendiéndose a ambos lados de su cuerpo como las alas de un murciélago, espinosas y afiladas, enmarcadas con huesos estrechos y curvados. Llevaba una túnica negra brillante y tenía docenas de anguilas o serpientes creciendo de su cráneo. Cada una de ellas tenía ojos blancos y muertos y colmillos afilados que goteaban. Enfermo, seguí pasando páginas, encontrando más y más imágenes perturbadoras. Finalmente, llegué a la última página, vi lo que podría haber sido un autorretrato de Robbie, pero todo se veía mal. Sus dientes eran de color negro.
Sus ojos brillaban como plata pulida, llenos de una alegría sádica y locura. Las uñas se habían convertido en oscuros garras. Una lengua bifurcada asomaba por sus delgados labios. Debajo, en letras pequeñas, había escrito: El ángel de la muerte es un grito envuelto en una cosa oscura y enferma. Ella es la eternidad. No pude dormir esa noche. Estuve de pie, caminando de un lado a otro, viendo televisión y masticando chicle de nicotina. Deseaba un cigarrillo con todas mis fuerzas. Seguía pensando en mi esposa, preguntándome si ya había despertado de su estado catatónico. Una pequeña voz en el fondo de mi mente se preguntaba si alguna vez lo haría, pero rápidamente la expulsé a la oscuridad de mi subconsciente. A las 3:33 de la mañana, escuché un estruendo en la puerta principal. Salté, haciendo que mi vaso de agua se rompiera en el suelo. Sonó como si alguien hubiera golpeado la puerta con un martillo. La madera se dobló hacia adentro como si estuviera hecha de cartón. Otro golpe llegó, enviando profundas grietas recorriendo la puerta como las fallas de un terremoto. Me levanté del sofá de la sala y corrí escaleras arriba, agarrando mi rifle y algunos cargadores adicionales. Un minuto después, llegó el tercer golpe y escuché la madera emitir un grito torturado mientras la puerta se astillaba en 1000 pedazos muy abajo. Mi aliento se detuvo en mi garganta. ¡Daad! La voz de Robbie clamó. Sonaba enferma y enferma, como si hubiera estado gargarizando con cuchillas de afeitar. Su voz sonaba distorsionada y escalofriante, pero aún así reconocí la voz de mi hijo. No respondí. Me escondí en el dormitorio principal con la puerta cerrada con llave y el rifle apuntando directamente hacia ella. Escuché pasos pesados y lentos golpeando el primer piso, buscando algo. Buscando a mí. Me miré en el espejo del dormitorio, viéndome a mí mismo, un hombre pálido y delgado con círculos negros bajo los ojos, su cuerpo tembloroso y débil. El arma se sentía como un mísero trozo de chatarra en mis manos temblorosas. Lo que estaba imitando a Robbie comenzó a ascender las escaleras. Escuché la madera gemir y esforzarse mientras sus inhumanamente pesados pasos hacían temblar la casa, acercándose cada vez más. Finalmente, llegó al otro lado de la puerta. «Papá». Robbie gorgoteó. «Ábreme». Es hora, algo se estrelló contra la puerta como si un yunque hubiera sido lanzado. La puerta se rompió por la mitad, enviando grietas espinosas buscando arriba y abajo por los lados. Sabía que un golpe más fuerte la rompería. Inhalando profundamente, abrí fuego. La cacofonía ensordecedora de vaciar toda la recámara tan rápido como pude me dejó instantáneamente sordo. El olor a humo de pólvora flotaba denso en el aire. Pero detrás de eso, olfateé algo más, algo mucho más fétido, casi como tomates y carne en descomposición dejada al sol abrasador del verano. El tinnitus en mis oídos había comenzado a disminuir mientras sacaba el cargador vacío, arrojándolo y metiendo otro en la recámara. Como un hombre despertando de un sueño, recordé el teléfono en mi bolsillo. Rápidamente lo saqué y marqué el 911. Sonó durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente alguien respondió. «Oh, gracias a Dios», grité. «Por favor, envíen ayuda. Estoy bajo ataque en...» «Papá». La voz distorsionada susurró por el teléfono. «¿Eres tú, papá? Aquí está tan oscuro y frío. No sé dónde estoy». Me congelé, el teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos y cayó al suelo. «Ve lejos», grité a todo pulmón. «Déjame en paz». Sentí mi corazón apretarse, una ansiedad subiendo por mi pecho. Se suponía que debía relajarme después de mi ataque al corazón. Durante un largo momento, me pregunté si esto provocaría otro, uno del que nunca despertaría. Sin previo aviso, la puerta se hizo añicos hacia adentro, lloviendo astillas de madera sobre mi cabeza. De pie en el oscuro umbral, vi a mi hijo. Pero sus ojos eran blancos y estaban cubiertos de pálidas cataratas. Sonrió, mostrando una boca llena de dientes negros. Vi una lengua bifurcada, roja como la sangre, en ese rostro horrible. Se deslizó sobre el umbral. Estuve tan aturdido que no pude reaccionar durante un largo momento. De repente, corrió hacia mí, abriendo la boca demasiado, como si los tendones y ligamentos de su mandíbula hubieran sido cortados. La lengua serpentina se asomó de su boca desarticulada, un silbido emanando de lo profundo de su pecho. El olor a carne en descomposición se volvió abrumador. Levanté el rifle,
pero él se estrelló contra mí a toda velocidad. El rifle se deslizó bajo la cama. Desequilibrado, caí de espaldas, mis brazos revoloteando. Mostrando sus dientes obsidianas, cayó sobre mí. Mordía el aire como un perro rabioso. Tenía mi codo contra su cuello, pero su fuerza parecía abrumadora. Poco a poco, bajó su boca rechinante hacia mi cara. El olor de su aliento casi me hizo sentir enfermo, un hedor rancio de azufre, heridas infectadas y pantanos fétidos. No podía luchar contra su fuerza mientras se acercaba a unos centímetros de mi cara. Intenté apartarme, girando mi cuello hacia un lado. En un instante, se abalanzó y su mandíbula se cerró con un sonido como el de un revólver disparándose. Sentí un dolor frío y ardiente donde solía estar mi oído derecho. Sangre caliente brotó de la herida. Con un golpe de adrenalina, metí la mano izquierda en mi bolsillo y agarré la llave de mi casa. Gritando un grito de batalla ensordecedor, la levanté y se la hundí en el ojo blanco y ciego de la criatura. El ojo explotó. Algo frío y lleno de gusanos se deslizó por mis dedos. La criatura retrocedió de repente y aproveché el movimiento, empujando con todas mis fuerzas. Cayó de encima de mí y me levanté, con la adrenalina disparándose en mi cuerpo. La sangre seguía empapando mi camisa mientras corría fuera de la casa. Me subí a mi coche y salí lo más rápido que pude, revisando constantemente el espejo retrovisor. Decidí conducir tan lejos como pudiera y nunca volver, pero dudaba que eso evitara que la abominación regresara. El viento invernal azotaba las calles vacías mientras huía, soplando copos de hielo y nieve sobre la tierra muerta. Cubierto de sangre y aturdido, escuché cómo aullaba con las frías agonías y las voces inaudibles de los condenados.